El amanecer en los altiplanos bolivianos siempre llegaba cubierto de neblina y con el silbido del viento entre los cerros secos. Ese día, sin embargo, el silencio pesaba como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento. Tiago, un niño de 9 años, con mejillas quemadas por el sol y ojos que hablaban más que su boca, se despertó en su rincón de paja, temblando de frío. Vivía con su tío Aurelio y su tía Feliciana desde que un accidente en la carretera le había robado a sus padres. Por compromiso lo tenemos, no por gusto, murmuraba Feliciana cada vez que Tiago estornudaba o se le rompía una sandalia. Esa mañana, al salir a buscar agua al pozo, encontró su única manta hecha trizas cubriendo a las ovejas. Para algo tenía que servir, dijo su tía sin siquiera mirarlo. Tiago no respondió. Se agachó, recogió los pedazos y se los guardó en el pecho como si aún pudieran abrigarlo. El viento helado bajaba con furia desde las montañas, mientras Tiago caminaba descalzo hacia el pozo. El balde de lata golpeaba contra su pierna, pero él no se quejaba. Le gustaba ese trayecto solitario. Era el único momento del día donde no se sentía invisible o un estorbo. Mientras giraba la polea oxidada, levantó la vista al cielo. «Dios, si de verdad me ves, no te olvides de mí», susurró. Volvió a casa con las manos entumidas y los pies agrietados, solo para encontrar a su tío esperándolo con la cara fruncida. «Hoy vas a la parcela del don Nazario. Anda, dile que vas de mi parte y que hagas lo que él diga». Tiago asintió sin levantar la mirada. Sabía que una palabra más le costaría un manazo. Se puso su costal remendado a la espalda, apretó su pequeña cruz de tela contra el pecho y partió rumbo al campo, sin saber que ese día su vida empezaría a cambiar para siempre. Don Nazario vivía al otro lado del cerro, en una choza de piedra que parecía a punto de rendirse al viento. Cuando Tiago llegó, el viejo lo recibió sin saludo. Solo le lanzó una pala vieja. «La tierra no se trabaja sola», gruñó. El niño se fue directo al surco más duro, donde ni los cactus crecían. La tierra estaba seca como su garganta, y el sol caía sin piedad sobre su espalda. Con cada golpe de la pala, sus manos se llenaban de ampollas. No había desayunado, pero no se detuvo. No porque alguien se lo pidiera, sino porque aún creía que si aguantaba lo suficiente, alguien, aunque fuera Dios, lo recompensaría. Al caer la tarde, don Nazario le arrojó una tortilla seca y un pedazo de queso duro. «Gracias», murmuró Tiago, con la boca adolorida y el corazón aún más. Regresó al anochecer. Nadie en la casa notó su llegada. Su tía lavaba ropa en agua helada. Su tío dormía con el sombrero cubriéndole el rostro. Solo las ovejas balaban al fondo, arropadas con lo que quedaba de su manta. Tiago no cenó. Se acurrucó en su rincón de tierra con el costal bajo la cabeza y la cruz de tela entre las manos. Esa noche no soñó con comida ni con calor. Soñó que caminaba descalzo por un campo árido y que de sus huellas nacían flores rojas como el fuego, pero al despertar lo esperaba otra jornada idéntica: cargar agua, recolectar leña, esquivar gritos. Y sin embargo, algo en su interior ya no era igual. Había sembrado una promesa en silencio, y cuando uno planta fe en tierra seca, el cielo escucha, tarde o temprano. Esa tarde, al regresar con un atado de leña sobre los hombros, Tiago escuchó voces agitadas en la plaza del pueblo. Se escondió detrás de una carreta y observó en silencio. Otra. «¿Ves? Se metieron a la bodega comunal», decía un hombre. «3 costales de quinoa desaparecieron». Otro gritó: «Esto ya no es coincidencia. Alguien está robando al pueblo». Tiago sintió un golpe seco en el pecho cuando escuchó lo siguiente. «Dicen que fue el chiquillo ese, el huérfano que vive con Aurelio». «¿Tiago?», preguntó una mujer con tono incrédulo. «¿Quién más?».
Anda solo todo el día, nadie lo vigila, replicó otro. Tiago retrocedió un paso, como si esas palabras fueran piedras. No sintió miedo al principio. Sintió vergüenza, una vergüenza tan profunda que parecía deshacerlo por dentro. Corrió a casa, pero ya lo esperaban. Su tía en la puerta, con los brazos cruzados y la rabia lista. «¿Así que ahora eres ladrón?», gritó. «No, tía, yo no fui, se lo juro», sollozó Tiago. Don Aurelio salió con el cinturón en la mano. «Mentiroso, ya era mucho lo que te aguantábamos, mocoso». Tiago intentó correr, pero el golpe le alcanzó la espalda. No gritó, no lloró. Solo cayó al suelo y se quedó allí, sin moverse, como si su cuerpo no le perteneciera. Esa noche no durmió, no cenó. Solo esperó a que el silencio llenara la casa. Tomó su costal, su cruz de tela, y con el corazón hecho trizas, salió caminando bajo la luna del altiplano, sin rumbo, sin nadie, pero con la certeza de que Dios tenía que estar en algún lugar. El viento golpeaba su rostro como si quisiera despertarlo de un sueño roto. Tiago caminó por veredas desconocidas hasta que sus pies ya no respondieron. Se dejó caer junto a una cerca de alambre oxidado, en un campo abandonado donde solo el silencio lo abrazaba. Se arropó con su costal, apretó su cruz de tela y murmuró entre lágrimas: «Dios, si estás ahí, dime qué hago, porque yo ya no puedo más». El cielo no respondió con truenos ni con milagros, pero tampoco estaba vacío, porque mientras Tiago dormía en la tierra seca, alguien más lo encontró. Una silueta vieja, encorvada, con un farol de aceite en una mano y un costal al hombro. Era don Nazario, que volvía de revisar sus cercos cuando vio aquel bulto pequeño bajo las estrellas. Don Nazario se acercó despacio. «¿Qué haces aquí, muchachito? ¿Te caíste?» Tiago intentó levantarse, pero el cuerpo no le obedecía. Apenas pudo negar con la cabeza. «¿Dónde vives? ¿Tus padres?» El niño bajó la mirada. «No tengo. Murieron. Vivo con mis tíos. Allá». Señaló hacia el cerro con un gesto vago. Don Nazario frunció el ceño. «¿Y cómo te llamas?» «Tiago Pérez». El viejo se detuvo. Lo miró con ojos asombrados. «¿Pérez? ¿Tu mamá era Teresa Pérez?» Tiago asintió. Don Nazario se quitó el sombrero con respeto. «Entonces, tú eres nieto de don Hilario. Claro que me acuerdo. Él me enseñó a trabajar la tierra cuando yo era apenas un joven». Y en ese instante, algo en el corazón del anciano se encendió. Porque a veces, cuando uno encuentra al nieto de un hombre justo, el destino cambia. Don Nazario bajó la mirada, visiblemente conmovido. «Tu abuelo era un hombre de palabra, tu padre también. Un día me ayudó a levantar mi techo después de una tormenta. Gente buena, muchacho». Tiago lo escuchaba en silencio, con los ojos muy abiertos, como si no entendiera que alguien hablara bien de su familia. «¿Y tus tíos? ¿Te tratan bien?», preguntó el viejo. Tiago dudó. Pensó en los gritos, en el cinturón, en la manta rota y en la mentira que lo marcó de ladrón. «Más o menos», murmuró. Don Nazario apretó los labios. Algo no encajaba. Recordaba bien esa parcela, la que los padres de Tiago compraron con sacrificio. Le habían dicho que era para su hijo. Y ahora, ¿el niño vivía como un forastero en su propia herencia? «Vamos a mi casa, hijo. Vas a lavarte, a comer algo caliente y a contarme todo con calma», dijo el anciano con tono firme pero cálido. Tiago dudó. No estaba acostumbrado a que lo invitaran. «¿De verdad?», preguntó bajito. Don Nazario sonrió con ternura. «De verdad, muchachito, Dios no pone a la gente en nuestro camino por casualidad». Caminaron juntos hasta la casita del anciano, construida de adobe firme, con techo de tejas viejas y un limonero torcido frente a la puerta. Tiago entró despacio, arrastrando los pies, como si tuviera miedo de romper algo.
El lugar olía a leña buena y sopa de quinoa. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el impulso de esconderse, porque esa casa no lo rechazaba. Lo recibía como si hubiese estado esperando por él. «Ahí tienes agua para lavarte», dijo don Nazario señalando una tinaja tibia. «Y calenté un poco de sopa con papa y habas. ¿Te gusta?» Tiago no respondió. Se le hizo un nudo en la garganta. El olor a hogar, a comida de verdad, lo desarmó por dentro. Se sentaron en una mesa de madera gastada. Don Nazario comía despacio, mientras el niño tragaba con hambre, pero en silencio, como si temiera que alguien le quitara el plato. «Tranquilo, hijo. Aquí nadie te va a apurar», dijo el anciano, sin dejar de observarlo con ojos atentos. Al terminar, le ofreció una camisa limpia, un pantalón con cinturón de soga y preparó un rincón con una cobija gruesa. Tiago abrazó su cruz de tela antes de dormir y susurró apenas audible: «Gracias, Dios. Tú me viste». A la mañana siguiente, don Nazario abrió una vieja caja de madera bajo su cama. Dentro había papeles doblados con cuidado. Con las manos temblorosas encontró lo que buscaba: una copia del contrato de la parcela firmada por los padres de Tiago. Al final, en letra pequeña, una cláusula lo hizo fruncir el ceño: herencia automática al hijo en caso de fallecimiento. El niño era el legítimo dueño de esa tierra, no Aurelio, no Feliciana, Tiago. El viejo apretó los labios. Ahora todo tenía sentido: el maltrato, la indiferencia, la mentira del robo. Esa tarde, mientras Tiago barría el patio con una escoba más grande que él, don Nazario se acercó y se sentó a su lado. «Tiago, hay cosas que ya no podemos seguir callando, porque la verdad, cuando es justa, no se puede esconder para siempre. ¿Esa tierra donde vives, la trabaja tu tío?», preguntó don Nazario con voz pausada. Tiago asintió. «¿Y tú qué haces allí?». «Recojo leña, traigo agua, limpio el corral, a veces siembro con él, pero dice que estorbo», respondió bajito. El anciano respiró hondo. «Hijo, esa tierra fue de tus padres, y tengo los papeles que lo prueban. Tú deberías estar ahí, no por caridad, sino como dueño». Tiago lo miró sorprendido. Nunca había pensado que algo pudiera pertenecerle. «¿Y qué significa eso?», preguntó con la voz temblando. «Que tus tíos han mentido, pero no vamos a hacer escándalo. Vamos a hacerlo bien, con respeto, con la verdad». Tiago apretó su cruz de tela. Su madre siempre le decía que Dios veía todo, pero nunca imaginó que ver significara también hacer justicia. Esa misma tarde, con el sol cayendo entre los cerros como un manto de fuego, don Nazario y Tiago caminaron hacia el pueblo. Llevaban en la mano el contrato y en el pecho la verdad. Al llegar, el anciano pidió hablar con el consejo del pueblo. Se formó un pequeño círculo de curiosos. «No vengo a buscar pleito», dijo firme. «Vengo con pruebas». Tiago permanecía detrás de él, apretando su costal con ambas manos, como si aún pudiera perderlo todo. Don Nazario levantó los papeles. «Este niño es hijo de Teresa y Julián Pérez, gente trabajadora, honesta. Esta tierra fue suya y esta cláusula lo confirma: herencia automática al hijo». Un murmullo se esparció entre los presentes. De pronto, entre la gente, aparecieron Aurelio y Feliciana, con el rostro tenso, los ojos vacilantes. «La verdad, por fin», empezaba a hablar. «Eso no prueba nada», gritó Aurelio con voz quebrada. «Nosotros lo criamos, esa casa nos pertenece por derecho de crianza». Don Nazario no se alteró. «¿Y también por derecho de maltrato? ¿Por el derecho de usar a un niño como sirviente y golpearlo cuando se defiende?». El consejo pidió silencio. Feliciana, con los ojos encendidos, alzó la voz. «Él robó. Se llevó los costales de quinoa de la bodega comunal». Fue entonces que una mujer levantó la mano desde el fondo. Yo quiero decir algo»,
dijo doña Carmen, la panadera. Ese día que se perdió la quinoa, vi a Aurelio saliendo de la bodega con un costal. Me dijo que era un encargo del consejo. Todos giraron hacia él. ¡Mentira!, rugió Aurelio. Pero sus palabras ya no tenían peso. El consejo lo miró fijo. Entonces, explícanos a dónde llevaste ese costal, si según tú nadie te lo pidió. Bloco 16. Los murmullos crecieron como tormenta entre la gente. Aurelio no respondió. No podía, porque por más que quisiera esconderse, la verdad ya había echado raíces. El consejo habló firme: seguiremos investigando, pero lo que sí es claro es que acusaron a un inocente. Tiago temblaba. No sabía si llorar o correr, pero don Nazario le puso una mano firme sobre el hombro. Hijo, ya no tienes que esconderte. Dios habló por ti. El niño levantó la mirada, aún incrédulo. ¿Y qué va a pasar con la casa?, preguntó en voz baja. Lo que dicta la ley, respondió uno de los consejeros. Esa tierra es tuya, y quien no lo acepte se enfrentará a la justicia. Esa noche Tiago no volvió por la puerta trasera, entró con don Nazario, con el respaldo del pueblo y con los papeles en la mano. Tiago se arrodilló sobre el piso de tierra al cruzar la puerta de la casa donde por años solo había recibido desprecio. Cerró los ojos, apretó su cruz de tela y susurró: Gracias, Dios, tú sí me viste. Los días que siguieron fueron como un amanecer después de una larga noche. Aurelio tuvo que responder por el robo, y él y Feliciana fueron obligados a dejar la casa. El pueblo, antes indiferente, empezó a mirar al niño con otros ojos. Algunos le ofrecían pan, otros le daban un saludo. Pero Tiago no cambió. Seguía despertando al alba, ahora con zapatos que alguien del consejo le regaló y una camisa limpia que don Nazario había guardado para ocasiones dignas. Lo que había cambiado no era su rutina, era el peso en su corazón. Ya no caminaba solo, caminaba con dignidad. Don Nazario se quedó cerca de él. Lo acompañaba a sembrar, le enseñaba a leer los salmos que su madre había bordado en un paño viejo y cada noche, antes de dormir, le repetía: Los justos no siempre ganan rápido, pero siempre ganan con honra. Tiago escuchaba en silencio, con la cruz entre las manos y una paz nueva en el alma. Ya no se sentía huérfano, porque entendía que Dios, aunque parezca demorar, nunca abandona. Una tarde, mientras recogían leña juntos, don Nazario lo miró y dijo: ¿Sabes, hijo? No fue casualidad que te encontraras conmigo esa noche. Fue Dios. Él mueve las piezas cuando el hombre cree que todo está perdido. Y Tiago, con una tímida sonrisa en los labios, respondió: Entonces, yo no estaba tan solo, ¿verdad? El viejo le pasó el brazo por los hombros. Nunca lo estuviste. El tiempo pasó y con él, Tiago comenzó a transformar la vieja casa de sus padres. Con la ayuda de don Nazario y algunos vecinos que se conmovieron con su historia, levantó una cerca nueva, limpió el corral y sembró papas en la tierra que una vez sus tíos usaron sin amor. Cada rincón de la casa tenía ahora el olor de la esperanza. Don Nazario lo miraba desde el banco de madera bajo el limonero. Este lugar vuelve a tener vida, hijo, como tú. Tiago lo miró con los ojos brillando. ¿Y si mis tíos vuelven?, preguntó con voz apagada. Entonces se encontrarán con un niño que ya no baja la cabeza, porque ahora sabes quién eres, y lo que es tuyo, nadie más lo puede quitar. A veces la justicia no llega con espadas, sino con raíces que se aferran a la verdad. Una mañana, Tiago abrió una caja vieja que había quedado olvidada en el rincón más oscuro de la casa. Dentro encontró una foto: su madre, su padre y él de bebé. Los tres sonreían bajo el mismo limonero
donde ahora crecía su nueva vida. Se sentó en el suelo de tierra y lloró, pero no de tristeza. Era un llanto distinto, como si cada lágrima limpiara años de silencio. Esa noche, mientras el viento silbaba entre los tejados, Tiago escribió con letras torpes pero firmes en un cuaderno que don Nazario le había dado. Gracias, mamá. Gracias, papá. Gracias, Dios. Ya estoy en casa. Y antes de cerrar los ojos, abrazó su cruz de tela con fuerza, porque en el altiplano, bajo ese cielo infinito, un niño pequeño había aprendido que cuando todo parece perdido, la fe es lo único que uno necesita para volver a empezar. Los meses siguientes trajeron consigo nuevos comienzos. Tiago empezó a ir a la escuelita rural del pueblo con un cuaderno prestado y la frente en alto. Algunos niños murmuraban al principio, recordando las acusaciones antiguas, pero pronto callaron al ver su empeño. Don Nazario lo acompañaba cuando podía, cargando sus herramientas viejas y sonriendo como quien sabe que está viendo algo milagroso florecer. Aprende, hijo, porque los libros también cultivan la tierra, decía. Tiago asentía y copiaba cada palabra como si sembrara letras en su alma. Una tarde, después de clases, la maestra lo llamó. Tiago, ¿podrías leer en voz alta el salmo «¿O qué escribiste?» El niño tragó saliva y comenzó a leer. Su voz era temblorosa, pero cada frase tenía peso. Cuando terminó, el salón estaba en silencio. Por primera vez, todos lo escuchaban. Esa noche, don Nazario lo esperaba con una sorpresa, una caja pequeña envuelta en papel rústico. «Ábrela», dijo. Dentro había una Biblia antigua, con una dedicatoria escrita con tinta desvaída. Para el alma noble de quien herede esta tierra, Teresa y Julián. Tiago acarició las letras con los dedos, como si pudiera tocar el recuerdo de sus padres. Era de ellos, ¿verdad? Don Nazario asintió. Y ahora es tuya, como lo fue siempre. Tiago abrazó el libro contra el pecho. No sabía que alguien podía tener tantas cosas sin tener dinero, murmuró. El anciano rió suave. Porque lo que vale de verdad no se compra. Y esa noche, mientras las estrellas titilaban sobre los Andes, Tiago entendió que el mayor tesoro no era la tierra, ni la casa, ni la herencia. Era haber sido visto, elegido, protegido por un Dios que nunca olvida. Un domingo, en la pequeña capilla del pueblo, el padre Ramiro pidió testimonios de fe. Varios adultos hablaron, pero luego una voz joven pidió la palabra. Todos se giraron sorprendidos al ver a Tiago levantarse, con su cuaderno en las manos y la cruz de tela colgando del cuello. Subió al frente con pasos lentos y con la voz serena dijo: «Yo no vengo a contar milagros grandes, solo uno pequeño, que cambió todo. Yo creí que estaba solo, pero un día, cuando ya no podía más, Dios me vio, me mandó a alguien, me dio una casa y me devolvió mi nombre». El silencio fue total. Algunos adultos bajaron la cabeza, otros lloraban en silencio, porque las palabras del niño tenían una verdad que quemaba. La fe real es la que sobrevive mesmo cuando o mundo nos vira as costas. Después de la misa, varias personas se acercaron. Una anciana le regaló una chaqueta de lana tejida a mano. Un joven campesino le ofreció ayudar con los cultivos. El pueblo que antes lo ignoraba, ahora se tejía a su alrededor como una red de amor. Esa tarde, Tiago se sentó bajo el limonero, con don Nazario a su lado. «¿Tú crees que mis padres me ven desde allá arriba?», preguntó. El viejo lo miró con dulzura. «Estoy seguro, hijo, y están orgullosos, porque supiste esperar sin perder la fe». Tiago cerró los ojos, sintiendo el viento acariciarle el rostro. No necesitaba más respuestas, porque en su pecho ardía una certeza. Dios no solo lo había visto, lo había rescatado, justo a tiempo. Y a veces, eso es el mayor milagro.
¿Crees que Dios también puede usarte para cambiar una vida? Entonces, suscríbete y comparte esta historia. Seamos instrumentos de su justicia. Pasaron los años, y Tiago creció con la tierra. Su espalda se volvió fuerte, pero su corazón seguía siendo el de aquel niño que una vez pidió ayuda al cielo. Con don Nazario envejeciendo a su lado, aprendió a sembrar no solo papas y quinoa, sino también fe en los demás. Enseñaba a los más pequeños del pueblo a leer usando su vieja Biblia. Cada frase, un sembrado, cada niño que aprendía a escribir su nombre, una victoria contra el olvido. El consejo del pueblo lo respetaba, los vecinos lo querían, pero él seguía viviendo con humildad, diciendo que nada era suyo, sino de Dios. Solo estoy devolviendo lo que una vez me dieron cuando no tenía nada, decía con una sonrisa. Y todos sabían que hablaba en serio. Una tarde, mientras el sol pintaba de rojo las cumbres nevadas, Tiago encontró a don Nazario sentado bajo el limonero mirando al horizonte. «Hijo, pronto ya no estaré», dijo el anciano con voz baja. Tiago se arrodilló a su lado. «No digas eso». El viejo le tomó la mano. «Escúchame, tú eres ahora la raíz de esta tierra. No la abandones y nunca dejes de ver a los que nadie ve, como una vez hicieron contigo». Tiago no respondió. Solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, cuando las estrellas salieron, don Nazario cerró los ojos por última vez. En paz, sabiendo que había sembrado algo eterno, y al amanecer, Tiago lo sepultó al pie del limonero, junto a una cruz de madera y una promesa, que su historia no se olvidaría. Los días siguientes fueron silenciosos. El pueblo entero acompañó el luto de Tiago, y bajo el limonero donde ahora reposaba don Nazario, colocaron flores, piedras pintadas por los niños y una pequeña placa que decía: «El hombre que sembró justicia». Tiago, con el corazón quebrado pero firme, retomó su rutina. Despertaba antes del amanecer, preparaba café de mindones y cebada, alimentaba a los animales y salía a enseñar a los niños. Pero ahora cada palabra que enseñaba llevaba el eco de don Nazario. Un día, una niña le preguntó: «¿Tú conociste un milagro?». Tiago sonrió sin dudar. «Sí, conocí el más grande, que alguien me viera cuando ya no me quedaban fuerzas. Ese fue mi milagro». Y la niña, con sus trenzas sueltas y una flor en la mano, respondió: «Entonces Dios vive aquí, ¿no?». Tiago solo asintió, porque era verdad. Años después, cuando los hijos de aquellos niños ya jugaban en los campos de quinoa, Tiago siguió allí, más canoso, más sabio, pero con la misma cruz de tela colgada al cuello. En la vieja casa de adobe, junto al limonero torcido, todavía se contaban historias. Y la más famosa de todas era la del niño que fue acusado de ladrón, pero que Dios no olvidó. Los peregrinos venían a escuchar. Algunos lloraban, otros rezaban. Y cada vez que Tiago miraba al cielo al final de la historia, decía lo mismo: «Yo soy prueba de que Dios no se tarda. Él llega cuando ya no queda nadie más». Y así, bajo ese cielo del altiplano, entre vientos fríos y soles ardientes, quedó grabada una historia que no era solo de un niño. Era de todos los que un día clamaron en silencio y fueron escuchados.